Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a seguir viendo la parte operativa de la integral. Vamos a ver que aparte de la operatividad con funciones y su relación con la integral, podemos encontrar ciertas relaciones entre el intervalo de integración. Podemos encontrar cierta operatividad en el intervalo de integración. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a mostrar es que si tomamos un punto intermedio C en el intervalo cerrado AB, que es el intervalo de integración, nosotros podemos dividir la integral en dos integrales. Y la suma de esas dos integrales nos va a dar la integral en todo el intervalo. ¿Ok? Eso se le conoce como la aditividad sobre el intervalo de integración. Eso es lo primero que vamos a demostrar el día de hoy. Aquí en este resultado vamos a ocupar el ejercicio que les dejé en la clase de ayer. Entonces, ¿Esto al es rato un lema? recordamos. ¿Mandé? ¿Es un lema o teorema? Pues como te dije la otra vez, eso es pues da igual cómo le llamemos, ¿no? Pues, podemos Cierto, me llamarlo había un dicho que teorema. era un lema. Perdone, ya me acordé. Sí. Entonces, vamos a ver eso. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los teoremas del valor intermedio de la integral, el teorema del valor intermedio usual y el teorema del valor intermedio generalizado. Y con David van a ver ejemplos de cómo se aplica el teorema del valor intermedio de la integral. Eso lo van a hacer el sábado, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a leer el teorema que tenemos que demostrar. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a tomarnos una función f definida en intervalo cerrado a, b hacia los reales acotada. Vamos a tomarnos un punto c en el intervalo abierto a, b fijo. Bajo esas condiciones podemos hacer lo siguiente. F es integrable en el intervalo cerrado a, b si y solo si f es integrable en el intervalo cerrado a, c y f es integrable en el intervalo cerrado c, b. O sea, para que nuestra función sea integrable en todo este intervalo, lo que podemos hacer para demostrar que una función es integrable en todo este intervalo es dividir este intervalo en dos subintervalos. ¿De qué manera? Pues tomamos un punto intermedio, vean el dibujo, tomamos un punto intermedio, dividimos el intervalo en dos intervalitos, el a, c, el c, b, y probamos la integrabilidad sobre cada uno de estos dos intervalos, ¿ok? Y eso es equivalente a la integrabilidad en el intervalo a, b. Y además hay una fórmula que es muy, muy natural. La integral de en b de f es igual a la integral de en c de f más la integral de c en b de f. ¿Esto qué nos está diciendo? Que el área entre la gráfica de la función y el eje x, que queda comprendida en el intervalo a, b, se puede dividir en dos partes. En el área comprendida entre la gráfica del f y el eje x, comprendida entre el intervalo AC, que sería esta, y el área debajo de la gráfica de f y el intervalo c, b, que sería esta de aquí. Tomas esas dos áreas, las sumas y te da el área debajo de la gráfica y encima del intervalo cerrado a, b. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Eso es lo que dice el teorema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar este sí y solo sí. Eso es lo primero que vamos a hacer. Así vamos a seguir la prueba. Vamos a probar que la integrabilidad de f en todo este intervalo garantiza la integrabilidad de f en este intervalo y en este otro intervalo. Esta sería la ida. Después vamos a ver el regreso. Después de hacer eso, pasamos a demostrar que estos dos números son iguales. Y vamos a hacer el truquito del otro día. Para probar que dos números son iguales, ¿qué tenemos que hacer? Probar que para cada epsilon mayor que 0, el valor absoluto de menos b es menor que epsilon. Ajá. Entonces eso se lo vamos a aplicar a este número a y a este número b. Ajá. Para probar esta igualdad, seguiremos el camino que usamos en la clase pasada. ¿Vale? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes digan. ¿Todo bien? Va bien. Bueno, pues bajo. Y vamos a empezar con la demostración. Como les dije, vamos a hacer ida y regreso. Vamos a empezar suponiendo que nuestra función es integrable en el cerrado a, b. ¿Y qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la función f es integrable en el intervalo a, c y que es integrable
en el intervalo C, B. Vamos a empezar haciendo la ida, ¿ok? Entonces, suponemos que f es integrable sobre el intervalo A, B. ¿Qué queremos demostrar? Que f es integrable en el intervalo cerrado A, C y en el intervalo cerrado C, B. ¿Cómo demostramos que una función es integrable? Aparte de la definición, pues podemos demostrar que para cada epsilon mayor que 0 existe una partición tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon. Ese criterio lo vamos a aplicar 2 veces, porque queremos ver que la f es integrable sobre este intervalo y que la f también es integrable sobre este intervalo. Entonces vamos a aplicar 2 veces ese criterio, ¿vale? Bueno, pues chequen, vamos a hacerle de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que la f es integrable sobre la A, B. Nosotros vamos a tomarnos un número epsilon mayor que 0 fijo P arbitrario. Por la hipótesis, ¿qué podemos asegurar? Que existe una partición del intervalo A, B con la propiedad de que la suma superior de f respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición P epsilon se hace menor que epsilon. Nota esto, esta partición es una partición del intervalo cerrado A, B. Todavía no introducimos la partición del A, C o del C, B. Pero con esta partición que dimos del A, B, nos vamos a construir una partición para el intervalo A, C y una partición para el intervalo C, B. Ahorita van a ver cómo. Y bueno, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que C pertenece en la partición P epsilon. A ver, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta, ¿queremos comprobar que A es igual a B? ¿A quién te refieres con A y B? ¿A estos números? ¿O a estos números que yo dije aquí? Porque A y B, o sea, estos de aquí. Sí, queremos ver que esos dos números son iguales, pero como les comenté al principio de la prueba, lo primero que vamos a hacer es demostrar este sí y solo sí. Vamos a empezar probando que la integrabilidad de f en el intervalo A, B es equivalente a la integrabilidad en el intervalo A, C y a la integrabilidad en el intervalo C, B. Probamos esta equivalencia. Después de hacer eso, ya probamos que estos dos números son iguales. ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a probar que esos dos números son iguales. Vamos a ponerle aquí X y Y para que no haya confusión con los límites de integración. Para probar que dos números X y Y son iguales, lo que hay que hacer es demostrar es que para toda epsilon mayor que 0, el valor absoluto de X menos Y es menor que epsilon. Entonces, esto lo hicimos la clase pasada. Usamos este resultado para probar que ciertas integrales serán iguales. Ajá. Entonces, ahorita estamos concentrados en esto. Ya al ratito vemos esto aquí, ¿va? Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, bueno, pues miren. Esa partición P epsilon es una partición del intervalo cerrado A, B. ¿Estamos de acuerdo? Esa partición no tiene por qué tener al punto C que dimos al principio de la prueba, este puntito C. No tiene por qué estar. De principio no tiene por qué estar, pero sin pérdida de generalidad lo podemos considerar ahí. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que C pertenece en P epsilon. ¿Por qué? Porque si no pasara eso, si C no estuviera en P epsilon, pues en caso contrario, trabajamos con la partición Q epsilon definida como P epsilon unión el unitario de C. O sea, si el punto C no está en P epsilon, ¿qué hacemos? Pues se lo pegamos simplemente. ¿Eso nos da una partición? Sí, nos da una partición que sigue satisfaciendo, sigue cumpliendo esta desigualdad. ¿Ok? Entonces, desde un principio, podemos suponer que este punto C se encuentra en la partición P epsilon, sin pérdida de generalidad, porque si no está, lo pegamos simplemente. ¿Va? Y así las cosas, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos viendo el dibujo que tengo aquí. Aquí se encuentra nuestro intervalo A, B. Y los puntos que están de azul son los puntos de la partición P epsilon. O sea, este puntito, este otro, este
de aquí. Aquí está el punto C. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intersectar nuestra partición P epsilon con el intervalo cerrado A, C. Y vamos a intersectar nuestra partición P epsilon con el intervalo cerrado C, B, justo como indica el dibujo. Aquí está el intervalo A, C y vamos a fijarnos en los puntos de la partición P epsilon que están en ese intervalo. Y vamos también a fijarnos en los puntos de la partición P epsilon que se encuentran en el intervalo C, B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues definimos a P1 epsilon como P epsilon intersección el intervalo cerrado A, C. Y definimos a P2 epsilon como P epsilon intersección el intervalo cerrado C, B. Ajá. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Bueno, vamos a anotar lo siguiente. Fíjense, voy a bajar tantito. Fíjense lo que tenemos. Con esto tenemos lo siguiente. P1 epsilon es una partición del intervalo A, C. ¿Estamos de acuerdo con ello? Este es un conjunto finito, pues es un subconjunto de P epsilon. Estamos de acuerdo. Y P epsilon es finito. Contiene a los extremos del intervalo AC. Tiene al punto A y tiene al punto C. Entonces, esta es una partición del intervalo A, C. Con el mismo argumento, P2 epsilon también es una partición, pero del intervalo cerrado C, B. P2 epsilon es un subconjunto de P epsilon, entonces P2 epsilon es finito, tiene al punto C, tiene al punto B, entonces es una partición del intervalo cerrado C, B. Y aquí quiero que noten que ya tenemos dos particiones, una del intervalo A, C y otra del intervalo C, B. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más cumple? Ah, pues fíjate que P epsilon, ¿cómo la puedes obtener? De unir a P1 epsilon con P2 epsilon. ¿Están de acuerdo con eso? Es por la simple manera, por la manera en que se definió P1 epsilon y P2 epsilon. Fíjense cómo se definió. P1 epsilon se definió como P epsilon intersección el A, C. Y P2 epsilon es P epsilon intersección el C, B. Es más, podemos aquí hacer la prueba. Fíjense. P epsilon lo podemos ver como P epsilon intersección el intervalo A, B. ¿Sí estamos de acuerdo con ello? El intervalo A, B contiene a P epsilon, ¿verdad? Entonces intersecto al intervalo cerrado A, B, obtengo a P epsilon, ¿no? De manera trivial. Después, este intervalo A, B lo puedo expresar como el intervalo A, C unión el intervalo C, B. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Dividir el intervalo B en dos subintervalos. Uno es el A, C y otro es el C, B. Ajá. Después distribuyo la intersección sobre esa unión y nos termina quedando P epsilon intersección A, C unión P epsilon intersección el C, B, ¿verdad? Y este conjunto, ¿quién es el primero? Es P1 epsilon. ¿Y quién es el segundo conjunto? Es P2 epsilon, justamente. Y entonces tenemos que P epsilon es igual a P1 epsilon unión P2 epsilon, ¿verdad? Sí está bien. Y entonces eso prueba esta igualdad de aquí. Ajá. No añadí la prueba porque realmente es bastante sencilla. Y por último, ahorita la acabo de hacer. Y por último, 4. Aquí es donde vamos a ocupar el ejercicio que les dejé en la clase pasada. Es más, lo voy a recordar. Voy a subir. ¿Subo? Yo les dejé un ejercicio. Y es justamente este de aquí. Si nosotros tenemos una función, definir un intervalo, B, acotada, tomamos un punto intermedio del A, B abierto fijo, tomamos P, una partición del A, C, y Q, una partición del C, B, pues unión es una partición del A, B, y además se satisfacen estas igualdades. La suma inferior de F respecto de P, más la suma inferior de F con respecto de Q, esto es igual a la suma inferior de F con respecto de P unión Q. Observa que estamos trabajando en diferentes intervalos. Esta partición P es una partición del A, C. Ajá. Y esta partición Q es una partición del C, B. Ajá. Y al unirlas, nos da una partición del intervalo
A, B, ¿sí? Bueno, y lo mismo pasa con la suma superior. La suma superior de F respecto de P más la suma superior de F con respecto de Q, eso es igual a la suma superior de F con respecto de P unión Q, ¿ok? Ese resultado ahorita lo vamos a utilizar. ¿De qué manera? Ah, pues noten lo siguiente. Nosotros con lo que hemos hecho, con lo que ahorita, hasta ahorita, ¿qué hemos hecho? Pues hemos definido una partición, empezamos con una partición P epsilon del intervalo A, B cerrado. Ajá, tenemos una partición P epsilon intervalo A, B cerrado que tiene esta virtud. Después definimos a P1 epsilon como esta intersección, a P2 epsilon como esta intersección, y nos dimos cuenta que P1 epsilon es una partición del A, C. P2 epsilon es una partición del C, B. Y P epsilon es la unión de P1 epsilon con P2 epsilon, donde P1 epsilon es una partición de este intervalo y P2 epsilon es una partición de este otro intervalo. Entonces, pues estamos en las hipótesis del ejercicio. Ajá. ¿Y qué podemos hacer? Pues la suma inferior de F respecto a la partición P epsilon, que es P1 epsilon unión P2 epsilon, es igual a la suma inferior de F con respecto a la partición P1 epsilon, más la suma inferior de F con respecto a la partición P2 epsilon. Y la suma superior de F con respecto de P epsilon es igual a la suma superior de F con respecto de P1 epsilon, más la suma superior de F con respecto de P2 epsilon. ¿Ok? Tenemos estas dos igualdades. Esta y esta otra, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de F con respecto de P epsilon. Tomamos la suma superior de F con respecto de P epsilon, la suma inferior de F con respecto de P epsilon, ¿y eso a qué es igual? ¿A qué es igual este término? Pregunta. ¿Esta qué es igual? Pues a este de aquí, ¿no? Por las igualdades de arriba. ¿Y a qué es igual este término? A esta resta de aquí, por las igualdades que mostramos arriba, ¿verdad? Entonces, esta diferencia se puede ver como la suma superior de F con respecto de P1 epsilon, más la suma superior de F con respecto de P2 epsilon, menos, paréntesis, la suma inferior de F con respecto de P1 epsilon, menos la suma inferior de F con respecto de P2 epsilon. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar. Agrupamos sumas superiores e inferiores con respecto a la misma partición. O sea, aquí agrupamos a la suma superior de F con respecto de P1 epsilon y a la suma inferior de F con respecto de P1 epsilon. Y lo mismo hacemos con la partición P2 epsilon. Suma superior de F con respecto a la partición P2 epsilon menos suma inferior de F con respecto a la partición P2 epsilon. Y entonces nos termina quedando de esta manera, ¿verdad? Ahí hay un detalle, ¿verdad? Alguien me pregunta que por qué, y ahí yo me equivoqué, profe, ¿por qué las sumas inferiores de la derecha se restan? Ahí yo me estoy equivocando. Aquí, vean este menos. Este menos está mal, ¿no? Este menos no es correcto. Aquí tiene que ser un más. Justo por lo que les dije, por las igualdades. Estas igualdades de aquí. Ajá. Entonces, este tipo, ¿quién es? Es este de aquí. Estamos de acuerdo. Por esta igualdad. Y aquí hay un símbolo más. Entonces aquí debe haber un símbolo más. Gracias, por la observación. Ahí yo me equivoqué. Maestro, Mande, mande. ¿qué dice ¿Qué ahí? pasó? ¿En qué parte? PA. Ahí dice F, PA. F, PA, no sé en La dónde. suma inferior de F con respecto de PA es igual a la suma inferior de F con respecto de P1 epsilon más la suma inferior de F con respecto de P2 epsilon. ¿Te refieres a aquí o dónde? Es que no Abajo sé. de esa, abajo de esa. ¿Aquí? Eso. Eso Ahí. es P epsilon. Oh, vale. Aunque sí parece la verdad, ¿eh? Ahí sí te doy la razón. Déjame la acomodo. Ahí está ya. Vale. Sí, está bien, no hay dudas. Todo va bien, seguros. Entonces, fíjense, agrupándolas. Creo que alguien va a participar, perdón. ¿No? Bueno. Ok. Bueno, entonces, fíjense, agrupando así las cosas, les pregunto, ¿qué asignatura tiene este término?
¿Es no negativo, no positivo? ¿Cómo es? Es no negativo, ¿verdad? Porque es la diferencia de la suma superior menos la suma inferior. Y lo mismo pasa con esta otra suma superior y esa suma inferior. Como está haciendo la diferencia, pues te va a quedar algo mayor o igual que 0. ¿Esto por qué lo noto? Por lo siguiente, fíjense, voy a bajar tantito. Esto es menor a ¿quién? Este término que estoy marcando es menor que ¿quién? Nosotros sabemos que es menor que ¿quién? Que epsilon, ¿verdad? Ese es menor que epsilon, estamos de acuerdo. Por la manera en que tomamos a p epsilon, déjenme subir. Aquí está. Sabemos que tomamos una partición del A, B tal que satisface esto. Ajá. Entonces, esta diferencia es menor que epsilon. Estamos de acuerdo. Estos dos términos son no negativos. Pregunta, ¿qué pasa si nosotros quitamos este término? O más fácil, imagínense que tienen dos números A y B, que son mayores o iguales que 0. ¿Cómo se compara A más B con A? ¿Y cómo se compara A más B con B? ¿Cómo se comparan esas dos parejas de números? Pues A más B va a ser mayor o igual que A, ¿no? Y A más B va a ser mayor o igual que B. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien? Pues justo eso es lo que vamos a hacer aquí. Tienes que esto se puede ver como la suma de estos dos números, no negativos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como son no negativos, este número, que es este de aquí, va a ser mayor o igual que este sumando, que es justo esta primer desigualdad. Y este mismo número, que es este de aquí, va a ser mayor o igual que este segundo sumando. Ajá. ¿Sí está bien eso? ¿Sí se entiende? Ah, bueno, alguien me pregunta que por qué son mayores o iguales que 0. Pues porque recuerda que una suma superior siempre es mayor o igual a una suma inferior, ¿no? O sea, tú tomas una función f respecto a una partición p y te pregunto, ¿cómo se compara esta suma superior con esa suma inferior? Pues vía esta desigualdad, ¿no? La suma superior siempre es mayor o igual a la suma inferior. Entonces, simplemente lo que hacemos es hacer la suma superior de f con respecto de p menos la suma inferior de f con respecto de p y esto resulta ser mayor o igual que 0. Que es justo lo que estamos diciendo aquí y lo que estamos diciendo acá. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien o sigue habiendo dudas? ¿Sí está bien ya? Ah, va. Profe, a mí se me Vale. trabó un poco, perdón. ¿Por qué arriba estamos sumando y abajo restando? Porque estamos sumando arriba. Porque agrupamos de manera adecuada. Agrupamos de aquí acá. Lo que hicimos fue juntar a las sumas superiores e inferiores con respecto a la misma partición. Fíjate, aquí tenemos a la suma superior de f con respecto de P1 epsilon y a la suma superior de f con respecto de P2 epsilon. No, eso no queremos. Vamos a agrupar a la suma superior de f con respecto de P1 epsilon y a la suma inferior de f con respecto de P1 epsilon. Pero aquí hay un signo menos. Ajá. Entonces por eso es que nos termina quedando esta diferencia. Y lo mismo hacemos con P2 epsilon. Aquí está la suma superior de f con respecto de P2 epsilon. Y aquí está la suma inferior de f con respecto de P2 epsilon. Está este signo menos, nos termina quedando esto. O sea, simplemente distribuimos este signo menos y agrupamos de manera adecuada. Eso es lo que se hizo básicamente. ¿Sí me entiendes? ¿O hay dudas Sí, profe. todavía? Sí, claro. Muchas gracias. Maestro, yo tengo duda. A ver, dime. Um, ¿Cómo pasa de la suma superior de f, p1 epsilon? Bueno, todo eso de la parte de abajo, que es mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, a la parte de abajo, de que entonces la suma superior de f con respecto de p1 epsilon menos la suma inferior de f, p1 de epsilon es menor o igual a la sumatoria superior de f con respecto de p menos la sumatoria inferior de f con respecto de p menor a epsilon. Es lo que justo ahorita estábamos explicando. Mira, checa, va de nuevo. Llámale a este número X. Llámale a este número A y llámale a este número B.
Si así llamamos las cosas, entonces tenemos esto, fíjate. Este sería X. Ajá. Pero X sería igual a más B, ¿verdad? ¿Sí estás de acuerdo? Ujú. Sí, ¿Cómo es A y B? Son o negativos, estamos de acuerdo. ¿Sí sí. estás de acuerdo con eso? Ok. ¿Qué pasa si yo le quito A? Pues se hace, nos queda la B nada más y nos queda algo más chiquito. ¿Qué pasa si lo comparo con A? Pues A más B es mayor o igual a A. Ajá. Entonces justo esta desigualdad y esta desigualdad es precisamente este argumento que estoy diciendo aquí, este. Ahora, ¿por qué todo es menor que epsilon? ¿Por qué este es menor que epsilon y este es menor que epsilon? Porque así tomamos la partición P epsilon. Recuerda que nosotros sabemos que la F es integrable sobre el cerrado A, B. Entonces, sabemos que para esta epsilon hay una partición P epsilon del intervalo A, B con la propiedad de que la suma superior menos la suma inferior se hacen menores que epsilon. Entonces, esta última desigualdad es consecuencia de la manera de cómo nos tomamos la partición P epsilon. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien o Sí, sigue habiendo dudas? ya lo entendí, maestro. Vale. Muchas gracias. No, ¿de qué? A ver, alguien me pregunta, profe, una duda. ¿Por qué si C no está en P y usamos Q, se sigue garantizando que es menor que epsilon? Ah, bueno, esa pregunta en el fondo ya la hemos respondido en algunas ocasiones, pero mira, ahí va la explicación. Fíjate. Me pregunta que por qué si añadimos el punto, si digamos, si C no está en P epsilon, ¿por qué añadiéndolo sigue satisfaciendo esta desigualdad? Ah, mira, eso es bastante sencillo de probar. Recuerda que cuando se refina, ¿qué le pasa a las sumas inferiores? Si refinamos una suma inferior, ¿qué le pasa? Se hace más grande. ¿Y qué le pasa a una suma superior? Se hace más pequeña. Entonces, tendríamos las siguientes desigualdades. ¿Se acuerdan de esta reglita de los 4 números? Ahí tenemos 4 números, ¿no? Ordenados. ¿Qué pasa cuando tenemos A menor o igual a B, menor o igual a C, menor o igual a D? ¿Cómo se compara C menos B con D menos A? Así, ¿no? Esto ya lo hemos ocupado en varias ocasiones. ¿Sí, no? Entonces aplica eso a esta cadenita de desigualdades. Tienes 4 números precisamente. ¿Qué va a pasar? Pues que la suma superior de F con respecto de Q epsilon menos la suma inferior de F con respecto de Q epsilon es menor o igual a esta diferencia. Ajá, pero esta diferencia ya es menor que epsilon. Entonces, la de Q epsilon también va a ser menor que epsilon. ¿Sí te quedó claro? ¿Sí está bien? Va, vale, vale. Bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que esto es menor que epsilon. Y esto de aquí resulta ser también menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos estas desigualdades. Pero ¿eso qué nos muestra? ¿Eso qué nos está diciendo? Pues que la F, esta partición P1 epsilon es una partición ¿de dónde? Del intervalo cerrado A, C. Y esta otra partición es una partición ¿de dónde? ¿De qué intervalo? Del intervalo C, B. Entonces, este argumento ¿qué muestra? Que para cualquier epsilon que tomemos, porque esta epsilon fue tomada de manera fija pero arbitraria, hay una partición del intervalo A, C y hay una partición del intervalo C, B, tal que estas diferencias se hacen menores que epsilon. ¿Eso qué prueba? Eso prueba que la función es integrable sobre el intervalo A, C y sobre el intervalo C, B. Y ahí se acaba la ida. ¿Cómo lo ven? Si está bien o hay alguna duda en la prueba, ustedes díganme, ¿todo va bien o más o menos? ¿Les sube tantito, maestro? ¿En qué parte? Solo unos rengloncitos arriba. Lo de la suma. Ahí. Ajá. ¿No hay dudas? ¿Todo bien seguros? Ya vi. Gracias, maestro. Vale, ¿no? ¿De qué? Entonces vamos a bajar y vamos a hacer el regreso. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Pues ahora vamos a suponer que f es integrable sobre el intervalo cerrado A, C y sobre el intervalo cerrado C, B. ¿Qué tenemos que demostrar? Ahora lo que vamos a demostrar es que f es integrable sobre el intervalo A, B. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer?
Pues para probar que f es integrable sobre el intervalo a, b, tenemos que demostrar que para cada epsilon mayor que 0, hay una partición p epsilon del a, b, tal que la suma superior de f con respecto de p epsilon menos la suma inferior de f con respecto de p epsilon se hace menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? Bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces empezamos tomando una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Que f es integrable en el a, c y que f es integrable en el c, b. Entonces vamos a ocupar nuestras hipótesis. Como f es integrable en el a, c, ¿qué podemos asegurar? Pues que existe una partición P1 epsilon del intervalo a, c con la propiedad de que la suma superior de f con respecto de P1 epsilon menos la suma inferior de f con respecto de P1 epsilon se hace menor a epsilon medios. ¿Por qué tomamos aquí epsilon medios? Porque, por conveniencia, porque al final vamos a sumar algunas cositas para llegar a la suma superior de f con respecto de p epsilon menos la suma inferior de f con respecto de p epsilon. Esto va a ser menor que epsilon y p epsilon se va a construir en términos de p1 epsilon y esta p2 epsilon que es una partición del c, b. Entonces todo es por conveniencia, para que al final lleguemos a que lo que queremos sea menor que epsilon, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues la f es integrable sobre el intervalo cerrado c, b. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que existe una partición P2 epsilon del intervalo a, c, del intervalo c, b. Vamos a cambiarle aquí. Con la propiedad de que la suma superior de f con respecto de P2 epsilon menos la suma inferior de f con respecto de P2 epsilon es menor a epsilon medios. Nos encontramos en esta situación. Fíjense, voy a subir tantito. Básicamente nos encontramos en la situación de este dibujo. Nosotros dimos una partición del intervalo a, c, P1 epsilon. Y también dimos una partición del c, b, P2 epsilon. ¿Qué pasa si unimos a P1 epsilon con P2 epsilon? ¿Qué nos va a dar eso? Vamos a llamarle esa unión de particiones. Vamos a llamarle P epsilon. Esa partición, ese conjunto es una partición ¿de qué intervalo? Del intervalo a, b, estamos de acuerdo. Porque P1 epsilon es una partición del intervalo a, c. Y P2 epsilon es una partición del c, b, ¿verdad? Cuando unimos esas dos particiones, nos da una partición de todo el intervalo cerrado a, b, ¿va? Entonces, vamos a definir esa partición que acabo de mencionar. Bajo. Definimos a P epsilon como la unión de P1 epsilon con P2 epsilon. ¿Qué tenemos? Pues que P epsilon es una partición del cerrado a, b con la siguiente propiedad. Este argumento básicamente es el mismo que hicimos arriba. Fíjense. La suma superior de f con respecto de P epsilon menos la suma inferior de f con respecto de P epsilon, ¿a qué es igual? Pues P epsilon recuerda que es P epsilon recuerda que es P1 epsilon unión P2 epsilon. Entonces, ¿qué pasa con la suma superior de f con respecto de P epsilon? ¿A qué es igual? A la suma superior de f con respecto de P1 epsilon más la suma superior de f con respecto de P2 epsilon, ¿verdad? ¿Cuánto vale la suma inferior de f con respecto de P epsilon? Es la suma inferior de f con respecto de P1 epsilon más la suma inferior de f con respecto de P2 epsilon, ¿verdad? Entonces nos termina quedando este término menos este término de aquí. Distribuimos este menos en esta suma y agrupamos de manera adecuada, o sea, sumas superiores e inferiores con respecto a la misma partición las agrupamos y nos termina quedando suma superior de f con respecto de P1 epsilon menos suma inferior de f con respecto de P1 epsilon más la suma superior de f con respecto de P2 epsilon menos la suma inferior de f con respecto de P2 epsilon. Ajá. Ahora, este es menor que ¿quién? Esta diferencia es menor que epsilon medios. Y esta otra diferencia también es menor que epsilon medios. ¿Por qué?
porque así tomamos a P1 epsilon y P2 epsilon. Ajá, aquí lo dijimos. De que F es integrable en el A, C, debe existir una partición P1 epsilon en este intervalo que satisface esta desigualdad. Y como F es integrable en el C, B, debe existir una partición P2 epsilon en el intervalo C, B, tal que satisface esta desigualdad. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien? Y entonces, ¿qué terminamos obteniendo? Pues que esto termina siendo menor a epsilon medios más epsilon medios, que es simplemente epsilon. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasó? Que la suma superior de F con respecto de P epsilon menos la suma inferior de F con respecto de P epsilon resulta ser menor que epsilon. Y P epsilon, recuerda que es una partición del intervalo cerrado A, B. ¿Eso qué muestra? Pues la epsilon fue tomada de forma fija pero arbitraria, ¿verdad? Entonces lo que hemos mostrado es que para toda epsilon mayor que 0 existe una partición del cerrado A, B tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon. Y sabemos que eso es equivalente a probar la integrabilidad de F en el cerrado A, B. ¿Ok? Si está bien o hay dudas, ustedes díganme, ¿algún pasito, algún detalle? ¿Todo bien seguros? ¿Sí? Bueno, hasta ahorita lo que hemos Sí tengo una duda, probado profe. es... Ah, te escucho, adelante. Es que dijo que tomamos a epsilon de forma fija pero arbitraria, ¿no? Pero aquí solo tomamos epsilon medios, ¿no hay que decir algo por ahí? Es que, Ah, no, mira, checa. Sí, ajá, sí, sí, tú dices que aquí pues tomamos epsilon medios y no se tomó epsilon, ¿no? ajá, Ah, mira, ¿estás de acuerdo que aquí sí tomé una epsilon cualquiera? ahí sí, ajá. Es cualquier epsilon. Y probamos que existe una partición en el A, B, tal que la suma superior de F respecto de P epsilon menos la suma inferior de F con respecto de P epsilon es menor que epsilon. ¿Estás de acuerdo que también probamos esto? Sí, Ok. Tú sabes por hipótesis y entonces es algo que ya no tienes que probar. Tú sabes que la F es integrable en el A, C. Ok, como es integrable en el A, C, entonces yo sé que para cualquier número positivo R que yo dé, hay una partición P1 epsilon del A, C, tal que hace que esta diferencia se haga menor que R. Ese número R puede ser cualquiera. En particular, por conveniencia, porque al final eso nos va a llevar al resultado, yo me tomo esa R como epsilon medios. Y ahí no estoy haciendo trampa, ¿por qué? Porque yo ya sé por hipótesis que la F es integrable en el A, C. Y por el mismo argumento que acabo de decirte, pues puedo aplicar eso para el C, B. Yo ya sé que la F es integrable en el C, B. Entonces, para cualquier número positivo R, el que sea en particular, puedo tomarme a epsilon medios, existe una partición P2 epsilon del A, C tal que satisface esa desigualdad. Entonces no estoy haciendo trampa, porque al principio tomé un epsilon mayor que ese fijo por arbitrario y realmente probé al final que hay una partición del A, B que hace que la suma superior, ¿dónde está? Ay, ya me perdí. Aquí está. Tal que hace que la suma superior de F respecto de P epsilon menos la suma inferior de F con respecto de P epsilon se hace menor que epsilon. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está sí, bien? sí, ¿O sigo viendo? gracias. Ok, vale. Maestro, ¿le baja ¿Alguien más? tantito? Mande. ¿Le baja tantito? Ah, sí. Vamos a aguantar un tantito. Ahorita le bajamos. ¿Y no hay dudas? ¿Todo bien seguros? Vale. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue? Bajo. Ahora lo que vamos a hacer es probar que estos dos números son iguales. Que este número y este otro número son iguales. ¿Va? Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo probamos que dos números X y Y son iguales? Pues lo que hay que demostrar es que para toda epsilon mayor que 0, el valor absoluto X menos Y se hace menor que epsilon. ¿Quién bajó el papel de X? Pues podemos pensar que la integral de B de F juega el papel de la X y ¿quién juega el papel de la Y? Pues esta suma de integrales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Tomamos un epsilon fijo pero arbitrario, ¿verdad? La F, ¿qué sabemos? La F sabemos que es integrable en el intervalo cerrado A, C. ¿Qué podemos asegurar? Pues que hay una partición del A, C tal que la suma superior de F con respecto a esa partición menos la suma inferior de F con respecto a esa partición se hace menor a epsilon medios, ¿verdad? Bajo.
No, así lo dejo mejor. ¿Qué más sabemos? La f es integrable en el c, b. Entonces, hay una partición P2 epsilon del A, C, tal que la suma superior de F con respecto de P2 epsilon, la suma inferior de F con respecto de P2 epsilon, se hace menor a epsilon medios. El mismo truquito de hace rato. Tú tienes una partición en el A, C, y tienes una partición también en el C, B. La partición P1 epsilon y la partición P2 epsilon respectivamente. ¿Qué pasa cuando las unes? Obtienes una partición de todo el A, B, ¿verdad? Pues otra vez hacemos lo mismo. Tomamos a P epsilon como P1 epsilon unión P2 epsilon y entonces, ¿qué tenemos? Que P epsilon es una partición del intervalo cerrado A, B que satisface las siguientes igualdades. La suma superior de F con respecto de P epsilon es igual a la suma superior de F con respecto de P1 epsilon más la suma superior de F con respecto de P2 epsilon. Y la suma inferior de F con respecto de P epsilon es igual a la suma inferior de F con respecto de P1 epsilon más la suma inferior de F con respecto de P2 epsilon. Por lo cual, fíjense en lo siguiente. Fíjense, aquí viene una parte muy, muy importante. Chequen. ¿Qué pasa con la integral? En general, tú tienes una función h integrable y tú te tomas una suma inferior de esa función h y te tomas una suma superior. ¿Cómo se compara la integral, la suma inferior y la suma superior? Pues vía estas desigualdades, ¿no? Siempre va a pasar esto. Siempre la suma inferior es menor o igual a la integral y la integral es menor o igual a la suma superior. Eso siempre, siempre, siempre va a suceder. Entonces, nota lo siguiente. Esta suma inferior va a ser menor o igual que ¿quién? Que esta integral. Esta otra suma inferior va a ser menor o igual que ¿quién? Que esta integral de aquí, ¿verdad? Entonces, esta suma de sumas inferiores va a ser menor o igual que ¿quién? Que esta suma de integrales, ¿verdad? Pero también lo podemos ver así. Esta suma inferior es la suma inferior de F con respecto de una partición del A, B. Entonces, esta suma inferior va a ser menor o igual que ¿quién? Que esta integral, que la integral de A en B de F. Ajá. Y ese mismo argumento aplica para la suma superior. Esta es la suma superior de F con respecto a P1 epsilon. P1 epsilon es una partición del A, C. Entonces, esta suma superior es mayor o igual que esta integral. Esta suma superior de F con respecto a una partición del C, B es mayor o igual que esta integral. Entonces, esta suma es menor o igual que esta suma superior más esta suma superior. ¿Sí? Y otra vez, por la igualdad de aquí arriba, pues esta suma de sumas superiores la podemos ver como la suma superior de F con respecto de P epsilon. Esta es una partición del A, B. Entonces, ¿cómo se compara esta suma superior de F con respecto a una partición del A, B con la integral de A en B de F? Pues la integral va a ser más chiquita. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que estos dos números están ensanguichados entre esta suma de sumas inferiores y esta suma de sumas superiores. Y otra vez tenemos la reglita de los cuatro números. Aquí tenemos un número X, aquí tenemos un número Y, aquí tenemos un número A y aquí tenemos un número B. Ajá. Entonces, estos dos números de aquí no sabemos cómo se comparan, X y Y de principio. X puede ser menor o igual que Y, o Y puede ser menor o igual que X. Pero el valor absoluto de X menos Y, segurito va a ser menor o igual a B menos A, ¿verdad? Esto ya lo hemos, esta desigualdad ya la hemos hecho en varias ocasiones, ¿verdad? No sabemos cómo se compara X y Y, porque justo queremos probar que son iguales, pero todavía no lo sabemos. Entonces, lo más que podemos decir es que el valor absoluto de X menos Y es menor o igual a B, que es este número, menos A. Ajá. Bien. Entonces, vamos, tenemos esa desigualdad y ahorita la vamos a ocupar, pero antes, déjenme checar el chat. Alguien me pregunta,
¿Por qué la integral es el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores no? No, sí, también. También es el ínfimo del conjunto de sumas superiores. Recuerda que el valor común, recuerda cuando enuncié la definición de una función integrable. Una función es integrable si el supremo del conjunto de las sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de f. Y a ese valor común se le conoce como la integral de m de f. Ajá. Entonces, la integral es el supremo del conjunto de sumas inferiores y también es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. De hecho, esos dos números son iguales. Entonces, no importa con cuál trabaje. O sea, a veces en algunos casos conviene tomar al supremo del conjunto de sumas inferiores. Y a veces conviene tomar al ínfimo del conjunto de sumas superiores. A ver, déjenme ver el chat. Ok. No. Por eso queda en medio, porque lo preguntas por la escuela, así. Ajá. Ok. Ok, vale, perdón. Es que después pusiste un signo de interrogación. Ok, a ver. Pregunto que si por eso quedaba en medio. ¿Qué es esto? Ok, bueno. A ver, pregunta, ¿sí se entendió? ¿Sí está bien? Profe, yo tengo una Vale. pregunta. Dime, ¿qué pasa? ¿Puede volver a explicar para qué nos va a servir esta desigualdad que dijo con el valor absoluto? Porque mira, bueno, vamos a explicar el por qué nos va a servir, ¿va? O sea, vamos a Ajá. hacer lo que sigue y ya vas a ver la razón de por qué hicimos esto, fíjate. Ok. A este número le llamamos X, ¿no? A este Ujú. número le llamamos Y, a este número le llamamos A y a este número le llamamos B, ¿verdad? X y Y no sabemos cómo se comparan. Queremos probar que son iguales, pero todavía no sabemos eso es lo que queremos probar. Entonces, de principio, pues podríamos pensar que X es menor o igual a Y o Y es menor o igual a X. Sin importar cuál sea el caso, siempre se va a cumplir esto. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿verdad? Es la regla de los 4 numeritos ordenados. Entonces, ¿eso cómo se ve? Ya sustituyendo a X, Y, B y A, pues se ve justo como indico aquí. La integral de A en C de F, la integral de C en B de F, menos la integral de A en B de F es menor o igual a B, que es todo esto, menos A. A ver, déjame ver aquí qué hice. Aquí me brinqué un paso. Porque de hecho, de principio, acomodar esto de la siguiente manera y ahorita van a ver por qué. Ahí está. ¿Qué paso está antes de esto? ¿Qué paso creen que esté antes de esto? Pues este de aquí, a ver, déjenme lo copio. Ahí está. Listo. Ya quedó. Ahora sí, este sí es B. Y este de aquí sí es A, ¿verdad? Que es este. Entonces ya nos queda B menos A. Como nombramos las cosas. B, X, Y, A, ¿no? Y entonces ya nos queda valor absoluto Y menos X menor o igual a B menos A. Agrupamos como le hicimos hace rato, suma superior y suma inferior con respecto a la misma partición. P1 épsilon, P2 épsilon, los agrupamos de esa forma. Pero ¿cómo era esto? Menor que épsilon medios. ¿Y cómo era esto? Menor a épsilon medios. ¿Cómo sabemos eso? Porque así tomamos las particiones. Aquí lo dijimos. F es integrable en el A, C. Entonces existe una partición P1 épsilon en el A, C, tal que hace que se satisfaga esta desigualdad. F es integrable en el C, B. Entonces existe una partición P2 épsilon que hace que esta desigualdad sea verdadera. Ajá. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues que este valor absoluto es menor que épsilon. Ajá. Pero ¿cómo es épsilon? Épsilon se tomó de forma fija pero arbitraria. Entonces, por ese resultadito que les recordé,
de que para probar que dos números son iguales, hay que demostrar que para toda epsilon mayor que 0, el valor absoluto de x menos y es menor que epsilon, pues de esto ya que podemos concluir. De ese resultado ya podemos concluir que estos dos números son realmente iguales. Y ahí acaba la prueba. ¿Ok? Por eso es que hicimos todo esto, porque queríamos demostrar que estos dos números realmente son iguales. Ajá, ¿sí me entiendes? ¿O hay dudas todavía? Sí, sí, A ver, ya, gracias. Vale, vale. A ver, alguien me preguntó. ¿Puedes repetir las desigualdades de la parte de por lo cual? Ah, claro que sí. Miren, chequen. Ahí va de nuevo. Voy a explicar estas desigualdades. ¿Cómo se compara la suma inferior de f con respecto de P1 epsilon con esta integral? Pues vía este menor o igual. Ajá. ¿Cómo se compara esta suma inferior de f con respecto a la partición P2 epsilon con la integral de c en b de f? Pues vía esta desigualdad. Sumamos esta desigualdad con esta otra desigualdad y nos termina quedando esto. Ajá. Ok, queda esa desigualdad. Ahora, esta suma de sumas inferiores es igual a la suma inferior de f con respecto de p epsilon, ¿verdad? ¿Cómo se compara la suma inferior de f con respecto de p epsilon con la integral de a en b de f? Pues así, una suma inferior siempre es menor o igual a la integral. Por supuesto, cuando trabajando en el mismo intervalo, ¿no? Esta partición es una partición de la a, b, y aquí estamos hablando de la integral de en b. Entonces estamos comparando de manera correcta. Y entonces ya tenemos que esta suma de sumas inferiores es menor o igual a este número y a este otro número. Y con un argumento muy parecido, se ve esta otra desigualdad. Esta suma superior es una suma superior de f con respecto a una partición del intervalo a, c. Entonces, ¿cómo se compara esta suma superior con esta integral? Pues vía este menor o igual. Esta suma superior es una suma superior de f con respecto a una partición del c, b. ¿Cómo se compara con respecto a esta integral? Vía este menor o igual. Sumamos esas dos desigualdades y nos termina quedando que esta suma es menor o igual a esta suma de sumas superiores. ¿Sí me entiendes? Y el mismo pasito de hace rato. Pues esta suma de sumas superiores se puede ver como la suma superior de f con respecto de p epsilon. Esta es una partición del a, b. ¿Cómo se compara con esta integral? Pues vía este menor o igual. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? ¿Quién me preguntó eso? ¿Ya está bien? ¿Sí? Vale. A ver. ¿Le puedes subir tantito más, por favor? Sí, ¿hasta qué parte? Yo creo que eso ya me lo preguntaste hace ratito. Perdone por no haberte respondido. Pero si todavía quieres que le suba, dime hasta dónde. ¿No, ya no? Ah, ok. Vale. Ok. Entonces, bueno. Con esto, ¿qué probamos? Que, déjenme subir al teorema. Porque sí estuvo bastante larga la prueba. ¿Qué probamos? Que tú tienes una función definida en un intervalo a, b. Y tú te tomas un punto intermedio en el abierto a, b fijo. Entonces, la integrabilidad de f en el cerrado a, b es equivalente a la integrabilidad de f en el a, c y la integrabilidad de f en el c, b. O sea, f es integrable en el a, b, sí, solo sí, f es integrable en el a, c y en el c, b. Y además, hay una igualdad muy padre. La integral de en b de f es igual a la integral de en c de f más la integral de c en b de f. ¿Okay? Que geométricamente pues se ve muy claro la parte geométrica. Y bueno, pues ahí está la prueba de este resultado. Corolario, vamos a ver un corolario y nos vamos al Maestro, receso. Mande. ¿podría subir a la Ah, parte en claro. la que dice que falta probar que la integral de b a A es desde ahí, desde ese punto de la demostración? Ok, ¿aquí está bien? Ajá. Va. Y le baja un tantito, nada más, Sí. hasta sea.
Más puede bajar más. Ajá. Y pues lo último. Creo que es lo último. Ahí está. Sí. Ok, gracias, maestro. Va, ¿no? ¿De qué? Y bueno, pues ahí está. Entonces, de este resultado tenemos un corolario. Vamos a leerlo, que es una prueba bastante cortita. Aquí está, es solo este cachito. Entonces vamos a demostrar qué es lo que dice. Bueno, primero vamos a enunciar el corolario, ¿no? Tomamos una función f, define un intervalo cerrado a cómo hacia los reales, acotada, tomamos dos puntos c y d en R, con la propiedad de que a sea menor a c, menor a d, menor a b. Si f es integrable en el intervalo cerrado a, b, entonces f es integrable en el intervalo cerrado c, d. O sea, básicamente lo que está diciendo este teorema, este corolario, es que si tu función es integrable sobre este intervalo, el intervalo a, b, entonces f es integrable sobre cada subintervalo del a, b. Si yo me tomo aquí un intervalito, o este intervalito de acá, o justo el que está en el dibujo, ahí debe de haber integrabilidad. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a probar a continuación. ¿Vale? Bajo. Y bueno, su prueba se basa en el resultado anterior y es bastante sencilla. Fíjense, ahí va. Por hipótesis, f es integrable en el cerrado a, b. Ajá. ¿Qué queremos demostrar? Que f es integrable en el cerrado c, d. Vamos a aplicar el teorema anterior. Aplicando el teorema anterior, podemos asegurar que f es integrable en el a, c y en el c, b. O sea, aquí como que nos olvidamos tantito del punto D. Vamos a borrarlo por un momento. Y entonces aplicamos el teorema anterior y podemos asegurar que es integrable en este intervalo y en este otro intervalo, ¿verdad? Es integrable en el a, c y en el c, b. Nota lo siguiente. El punto D se va a quedar entre C y B. Está en medio de C y D, ¿verdad? El punto D está en medio de C y D. Y F es integrable en este intervalo, que lo voy a remarcar. En este de aquí. Entonces podemos aplicar nuevamente el teorema anterior para concluir que F es integrable. Se lo aplicamos a este intervalo. A este. Tenemos nuestro intervalo C, B, donde la función es integrable. Tenemos un punto intermedio D. ¿Qué podemos asegurar? Pues que F es integrable en el C, D y en el D, B por el teorema anterior. Entonces podemos aplicar nuevamente el teorema anterior para concluir que F es integrable en el C, D y en el B, D. Pero a nosotros lo que nos interesaba era probar simplemente que F es integrable en el intervalo cerrado C, D. A ver, ahí a lo mejor me equivoqué. Sí, ahí hay un detallito, ¿no? Creo que la D, aquí tiene que decir B, ¿no? Aquí me equivoqué yo. Aquí, esto que estoy marcando, debe decir B. Sí, en el dibujo se ve, ¿no? D está en medio de C y B. De hecho, por las desigualdades que se pusieron arriba, se ve. C, más bien D, se queda entre C y B, ¿verdad? Aquí yo me había equivocado, le había puesto una D, pero ya me corrigieron. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la observación. Entonces, bueno, al final que se concluye que la F es integrable en el C, D y es consecuencia de aplicar dos veces el teorema anterior. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Sí se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿No? Bueno, aquí está todo el enunciado por si alguien lo quiere revisar, tomar fotos, lo que sea. Ahí está. Y bueno, yo creo que ahorita es un buen momento para tener el receso. Vamos al receso, 10 minutos, regresamos a las 12:25 y pasamos a los teoremas del valor intermedio de la integral. ¿Ok? Entonces, pauso esto y ahorita, bueno, continuamos. ¿Qué es lo que sigue? Ahora lo que vamos a hacer es ver el teorema del valor intermedio de la integral. ¿Ok? Tenemos un teorema del valor intermedio de continuidad, tenemos un teorema del valor medio de la derivada y ahora vamos a ver un teorema del valor intermedio para la integral. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a leer el enunciado. Teorema.
sea f una función definida en un intervalo coma b hacia los reales, una función. Si f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces debe existir un punto psi en el cerrado a, b, tal que la integral de a en b de f es igual al área, vamos a leerlo así, al área de un rectángulo de altura intermedia. Este producto f de psi por b menos a, lo podemos pensar como un área de un rectángulo de base b menos a y una altura intermedia. Ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué? Geométricamente. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que siempre que tú tengas una continua en el a, b, debe de existir un punto psi. El teorema no dice cómo encontrar ese punto psi, no dice si es único ese punto psi o si hay una infinidad de puntos psi que hagan que esta igualdad se cumpla. ¿Ok? Solo dice que existe un punto psi que hace que esta igualdad sea verdadera. ¿Ok? Pero geométricamente, ¿cómo se interpreta? Pues miren, chequen, vamos a ver el dibujo. Aquí tenemos nuestra función f. Lo que está marcado de color verde es nuestra función f. ¿Ok? Aquí está el intervalo AB. ¿Ok? Y aquí tenemos el área entre la gráfica de f y el intervalo a, b. ¿Verdad? Lo que dice el teorema, bueno, y aquí tenemos también en el otro dibujo de la derecha, la gráfica de la función f, ¿ok? Lo que dice el teorema es que debe haber un punto intermedio en el a, b, aquí está el punto psi, que hace lo siguiente. En ese punto, ¿te fijas cuánto vale la función? Supongamos que vale f de psi, es esta altura, ¿no? Entonces, ese punto es intermedio porque justo va a intermediar como, bueno, va a hacer que el área se iguale. ¿El área de quién y quién? El área de este rectángulo de base b menos a y altura f de psi, este rectángulo, el área de este rectángulo y el área debajo de la gráfica de la función y el intervalo a, b, estas áreas son iguales. Eso es lo que está diciendo lo que está diciendo el teorema. Estamos de acuerdo que para calcular el área de este rectángulo, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos la base por la altura. La base mide b menos a. Aquí está. La altura mide f de psi. Entonces, lo que estamos encontrando es una altura intermedia de tal modo que el área de este rectángulo coincida con el área debajo de la gráfica de la función. En términos formales, la integral de a en b de f es igual a f de psi multiplicado por b menos a. Esa es la interpretación geométrica de este resultado. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda con la interpretación? Díganme, por favor. ¿Está bien? Ok. ¿Podrías repetir, profe, por favor? O sea, maestro, la integral, que existe un punto en el intervalo a, b, tal que la función evaluada en ese punto nos da la misma área que nos daría el punto, nos da la misma área que nos daría la derivada evaluada en el intervalo a, b. La integral. Ajá. Ajá, exactamente, eso es lo que está diciendo. Existe un punto, sí, voy a repetir. Lo que está diciendo este teorema es que cuando tú tienes una f continua, debe existir un punto psi en el a, b, de tal forma que el área debajo de la gráfica de la función coincide con el área del rectángulo de base b menos a y altura f de psi. Eso es lo que está diciendo. Aquí como que aquí tienes un área de más, ¿no? Podríamos decir. Pero se compensa con esta área que no estás considerando. Entonces, lo que estás haciendo es encontrar un rectángulo de base b menos a y una altura adecuada, de tal forma que estas áreas terminen coincidiendo. Ajá, el área de este rectángulo coincide con el área debajo de la gráfica de la función. Eso es lo que dice geométricamente el teorema del valor intermedio de la integral. Y les vuelvo a preguntar, ¿sigue habiendo dudas o ya todo está claro? Ustedes díganme, ¿eh? ¿Está bien? ¿Seguros? Si me había preguntado, ¿ya está bien? ¿Sí? Bueno, Sí, pues maestro, está entonces, bien. vale, bien.
Entonces, lo que sigue es hacer la demostración de este resultado. Bajo y pasamos a la prueba. Vamos a considerar dos casos. O sea, tenemos una f va a ser una función continua, pero puede ocurrir que esa f continua sea una función constante. Entonces, ese casito vamos a trabajarlo por separado. Es un caso muy trivial y lo vamos a trabajar por separado. Fíjense. Vamos a considerar los siguientes dos casos. Caso 1. Si f es una función constante, entonces el punto psi que nos vamos a tomar va a ser cualquier punto del intervalo a, b. O sea, en este caso podemos tomar cualquier punto del a, b. En este caso muy particular, cuando la f es una función constante, el punto psi, tómatelo como cualquier punto del a, b. Y nota lo siguiente, fíjate, la integral de en b de f, ¿cuánto vale? Como f es constante, pues va a ser la constante por la longitud del intervalo. Pero como f es una función constante, ese valor se alcanza en cualquier punto del dominio, ¿verdad? En particular, se alcanza en este punto psi. F de psi tiene que ser la constante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos termina quedando? Que la integral de en b de f es igual a f de psi multiplicado por b menos a, que es justo lo que puse del lado derecho, esa igualdad. Y ahí está, ya. En el caso en que f es una función constante, realmente es trivial el problema, porque el punto psi que nos tomamos fue cualquier punto del intervalo como b. Seleccionamos el punto que fuera y la igualdad se satisface de manera trivial. ¿Ok? Va. ¿Sí está bien ese caso? ¿O hay alguna duda? ¿Todos bien seguros? Es el caso trivial, pero bueno, lo tengo que eliminar por el argumento que voy a hacer a continuación. Caso 2. Supongamos que f no es constante. Bueno, si no es constante, ¿qué podemos hacer? Pues usar la hipótesis de que f es continua en el cerrado. Como f es continua en el cerrado a, b, entonces f alcanza su máximo y su mínimo. Sea m con sombrero igual al máximo de f y m minúscula igual al mínimo de f. Nota que m minúscula es distinto a m con sombrero. Estamos de acuerdo, ya que f no es una función constante. Justo aquí está la clave. Como f no es constante, el mínimo y el máximo no pueden ser iguales. Porque imagínate que el valor mínimo fuera igual al máximo. ¿Dónde se quedarían los valores de la función? Todos los valores pues se quedarían entre el mínimo y el máximo. Pero si estos dos números resultan ser iguales, pues entonces todo lo del medio también resulta ser igual a ese valor común. O sea, tendríamos una función constante. Ajá. Y eso no es lo que queremos. Por eso es que descartamos el caso. Por eso el caso en que f es constante lo tratamos por separado. Y ahorita estamos considerando el caso en que f no es constante para que este mínimo y este máximo resulten ser números distintos. Alguien me pregunta que si esto es consecuencia de un teorema fuerte de continuidad. Exactamente. Recuerda que una continua en un cerrado siempre alcanza su máximo y su mínimo. Es un teorema fuerte de continuidad. Exacto. Bien. Bien dicho, ¿eh? Bajamos tantito. Ahí está. Y ahora nota lo siguiente. Para cada x en el intervalo cerrado a, b, m es menor o igual a f de x menor o igual a m con sombrero. ¿Verdad? Porque m es el mínimo, m con sombrero es el máximo, y entonces los valores de la función se quedan aquí en medio, ¿verdad? ¿Qué pasa con la integral? ¿Qué propiedad tiene la integral? ¿Qué relación hay entre la integral y el orden de las funciones? Pues que la integral preserva las desigualdades, ¿verdad? Nosotros ya probamos que si f es menor o igual a g, la integral de f es menor o igual a la integral de g, pues aplicamos ese resultado. Y entonces la integral de en b de la función constante m es menor o igual a la integral de en b de f, y eso es menor o igual a la integral de en b de m con sombrero, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta integral? La constante por la longitud del intervalo. ¿Cuánto vale esta integral? Es la constante por la longitud del intervalo. ¿Cuánto vale esta integral? No, pues esa no la conocemos, simplemente lo dejamos así expresado. Y ahora nota lo siguiente. Dividimos entre b menos a y nos termina quedando m minúscula menor o igual a la integral de b de f entre b menos a menor o igual a m con sombrero.
¿Ok? Nos termina quedando esta expresión. ¿Vale? Y luego, ¿qué hacemos? Pues este número, llamémosle eta, se queda entre el mínimo y el máximo de la función. ¿Qué podemos asegurar? Pues por el teorema del valor intermedio de continuidad, sabemos que debe haber un punto psi en nuestro intervalo cerrado a, b, tal que f de psi es igual a la integral de b de f entre b menos a. Observa que aquí se está usando fuertemente el hecho de que la f es continua en todo el cerrado. Estamos aplicando el teorema del valor intermedio de continuidad y estamos usando que toda continua alcanza su máximo y su mínimo. Ya se usan dos teoremas fuertes de continuidad. Entonces es un hecho que esta f forzosamente debe ser continua. Ajá. Y por este teorema, por el teorema del valor intermedio de continuidad, sabemos que existe un punto psi en el cerrado a, b, tal que f de psi es igual a este cociente de aquí. Ajá. Pero aquí pues simplemente multiplicamos por b menos a en ambos lados de esta igualdad. ¿Y qué nos queda? Que la integral de b de f es igual a f de psi multiplicado por b menos a. Ajá. Entonces, en el caso en que f no es constante, llegamos a que hay un punto psi, tal que f de psi por b menos a es igual a la integral de b de f. Y en el caso en que f es constante, llegamos a lo mismo. O sea cual sea el caso, concluimos que hay un punto psi en el cerrado a, b, tal que la integral de b de f es igual a f de psi por b menos a. Y ahí se acaba la prueba. Si se dan cuenta, es una prueba bastante sencilla. Simplemente hay que manejar bien los teoremas fuertes de continuidad y un poquito la parte operativa de la integral, ¿no? Estas desigualdades, ¿no? Que la integral preserva desigualdades de funciones y ese tipo de cositas. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿Hay dudas o todo va muy bien? ¿Va bien? Vale. Bajo. Y entonces, bueno. Claro que sí. Alguien me dice que repita a partir de donde se aplicó el teorema del valor intermedio. Claro que sí. Aplicamos teorema del valor intermedio y ¿qué podemos asegurar? Que hay un punto psi en el a, b, tal que f de psi es igual a este punto intermedio. Fíjate cómo se aplicó el teorema del valor intermedio. Este es el mínimo, recuerda, de la función f. Y este es el máximo de la función f. Y este es un punto intermedio entre el mínimo y el máximo. Ajá. ¿Qué garantiza el teorema del valor intermedio de continuidad? Que debe haber un punto intermedio psi en el dominio, tal que f de psi es igual a eta. Eta lo tomamos justo como este valor. Ajá. Entonces, eso es justo lo que dijimos aquí. Existe un punto psi en el cerrado a, b, tal que f de psi es igual a la integral de b de f entre b menos a. Multiplicamos por b menos a en ambos lados de la igualdad y nos queda lo que queríamos. Ajá. Y esto resuelve el caso en que f no es constante. Y el caso en que f es constante lo hicimos por separado. Entonces ya abordamos todos los casos, ¿no? Caso 1, f constante. Se demostró el resultado que queríamos. Caso 2, f no constante. Se demostró el resultado que queríamos. ¿Qué otro caso hay? No, pues ninguno, porque ya tomamos el caso, un caso y su caso complementario. Eso aborda todas las posibilidades que existen. Ajá. Y entonces, o sea, lo que se concluye es que hay un punto psi en el cerrado a, b, tal que la integral de b de f es igual a f de psi por b menos a. Se acaba la prueba. ¿Sí está bien? Perfecto, vale. Qué bueno, qué bueno. Va. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Va. Bajo y generalizamos este resultado. Vamos a generalizar el teorema del valor intermedio de la integral. Bajo y ahí va. ¿Y cómo se le conoce a este teorema? Como el teorema del valor intermedio de la integral generalizado. Le ponemos al final generalizado y ya. ¿Ok? ¿Qué dice? Bueno, pues vamos a tomarnos dos funciones f y g definidas en el intervalo cerrado a, b hacia los reales, funciones. Vamos a suponer que f es continuo en el cerrado, g es integrable y no negativa en el cerrado a, b, y bajo esas condiciones, ¿qué podemos asegurar? Que existe un punto psi en el cerrado a, b, tal que la integral de a en b de f por g es igual a f de psi por la integral de a en b de g. ¿Ok?
Este teorema que acabo de enunciar generaliza al teorema anterior. ¿Por qué? Porque si nos tomamos g igual a 1, ¿qué nos termina quedando en el lado izquierdo de esta igualdad? Imagínate que g fuera igual a 1. Nos queda la integral de en b de f, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría del lado derecho con g igual a 1? F de psi por la integral de en b de la función constante 1. Pero la integral de la función constante 1, ¿cuánto vale? 1 por la longitud del intervalo. Ajá. Y entonces tenemos que esta integral y este número coinciden. Ajá. Que es justo el teorema del valor de la integral, teorema del valor intermedio de la integral usual, el que acabamos de demostrar. Entonces realmente este resultado sí generaliza al teorema del valor intermedio de la integral que acabamos de demostrar. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Aquí la interpretación geométrica no la voy a hacer. De hecho, me gustaría que la interpretación geométrica quedara como un ejercicio. Vamos a ponerle aquí, interpretación geométrica. Que quede como un ejercicio. Interpretar geométricamente este resultado. ¿Ok? Bueno. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es hacer la demostración. Nuevamente se divide en dos casos, los mismos dos casos de hace ratito, caso en que la función f es constante y caso en el que f no es constante. ¿Ok? Entonces, vamos para allá y vamos a proceder, ¿vale? Bajo. Vamos a considerar los siguientes dos casos. Primer caso, cuando f es una función constante. Nuevamente, tomemos cualquier punto psi del intervalo cerrado a, b. Y vamos a notar lo siguiente. La integral de en b de f por g, ¿a qué es igual? Es igual a la integral de en b de la constante por g. Porque f estamos diciendo que es una función constante. Entonces es constante multiplicada por g. La constante sale de la integral. Y entonces nos queda la constante por la integral de en b de g. Eso por las propiedades operativas de la integral. La constante se alcanza en cualquier punto del dominio, porque estamos pensando que f es una función constante. Entonces esa constante se alcanza en f de a, en f de b, en f de, no sé, cualquier puntito del intervalo AB. A más b entre 2. En particular se va a alcanzar en f de psi. Ajá, porque f es una función constante, ¿no? Y entonces esta constante es igual a f de psi. Y nos termina quedando que esto es igual a f de psi por la integral de en b de g. Perfecto. Entonces lo que obtenemos es que la integral de en b de f por g es igual a f de psi por la integral de en b de g, que es justo la igualdad que estábamos buscando. ¿Ok? El caso en que f es constante es trivial. Ya se hizo. Pasamos al caso no trivial. Vamos a suponer que f no es constante. Bajo. Supongamos que f no es una función constante. Como f es continua en el cerrado a, b, nuevamente la f alcanza su máximo y su mínimo. Y otra vez, m gorro, que sea el máximo de f. Y m minúscula, el mínimo de f. Y la misma observación que hicimos hace ratito. M es distinto a m con sombrero, ya que f no es una función constante. El mismo argumento. Aquí ya las cosas van a cambiar, a partir de aquí un poquito. Fíjense, para cada x en el cerrado a, b, sabemos que el mínimo va a ser menor o igual a f de x y va a ser menor o igual al máximo, ¿verdad? Ahora, la g, ¿qué signatura tiene por hipótesis? ¿Cómo es la g? Es no negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos asegurar? Pues que m por g de x es menor o igual a f de x por g de x, menor o igual a m con sombrero, multiplicada por g de x. O sea, lo que hicimos de aquí a acá fue multiplicar a g de x en ambos lados de las desigualdades, ¿verdad? Y nos termina quedando esto. La integral, ¿qué cumple? La integral preserva desigualdades, ¿verdad? Entonces, integramos y nos va a quedar la integral de en b de m por g de x, por la integral de en b de f de x por g de x, menor o igual a la integral de en b de m con sombrero por g de x. Pero entonces podemos sacar esta constante m y nos queda m por la integral de en b de g, menor o igual a la integral de en b de f por g, menor o igual a m con sombrero por la integral de en b de g. ¿Ok? Y ahora vamos a considerar los siguientes casos.
O sea, en este caso, en el caso 2, vamos a dividir la prueba en dos casitos. Este caso sería el caso 2.1. Caso en que la integral de en b de g es igual a 0. ¿Qué pasa si la integral de en b de g es 0? ¿Cuánto valdría m minúscula por la integral de en b de g? Va a valer 0, ¿no? Porque si este número vale 0, 0 por lo que quieras, siempre va a dar 0. ¿Cuánto va a valer la integral de en b de g por m con sombrero? Pues también vale 0, porque esta integral vale 0. 0 por lo que quieras nos da 0. Y entonces, fíjate, se supone este número es 0, estando en el caso 2.1. Y este también vale 0. Entonces, ¿cuánto vale el de en medio? ¿Cuánto creen que valga? La integral de en b de f por g. 0 también, ¿verdad? Y entonces, en este caso, también es trivial seleccionar el 2.1, es trivial seleccionar el punto psi. Sea psi cualquier punto de la, b. Notemos que la integral de en b de f por g, por el argumento que se hizo aquí arriba, vale 0. Pero eso es lo mismo que f de psi, no importa qué punto psi te hayas tomado. Sin importar quién sea este número, sea 1 millón, 2 millones, 3 millones, menos 5, lo que sea, ocurre que la integral de en b de g vale 0. Entonces todo esto colapsa, se hace 0, y entonces tenemos esta igualdad. ¿Sí? Y ahí está el caso 2.1, cuando la integral de en b de g vale 0. ¿Va? Caso 2, que la integral de en b de g sea mayor que 0. Ajá. En ese caso, podemos en esta desigualdad, en esta cadena de desigualdades, si estamos suponiendo que la integral de en b de g es mayor que 0, pues ¿qué podemos hacer? Dividir. ¿Estamos de acuerdo? Dividimos por la integral de en b de g en ambos lados de las desigualdades y nos termina quedando que m es menor o igual a la integral de en b de f entre la integral de en b de g y esto es menor o igual a m con sombrero. Ajá. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Pues nuevamente, vamos a aplicar teorema del valor intermedio de continuidad. Este es el mínimo de la función, la m minúscula, y m con sombrero es el máximo de la función. Entonces, ese numerito que puse en medio, la integral de en b de f, entre la integral de en b de g, es un punto intermedio entre el mínimo y el máximo. Continuidad. Podemos, usamos continuidad, podemos asegurar que existe un punto psi, usamos el teorema del valor intermedio de continuidad, para garantizar que existe un punto psi en el cerrado a, b, tal que f de psi es igual a la integral de en b de f entre la integral de en b de g. Multiplicamos por la integral de en b de g en ambos lados de la igualdad y concluimos que f de psi por la integral de en b de g es igual a la integral de en b de f. Y ya acabamos, porque sea cual sea el caso, ¿qué casos consideramos? Caso en que f es constante. Y demostramos lo que queríamos. En el caso en que f no es constante, también demostramos lo que queríamos. En el caso en que f no es constante, se dividió la prueba en dos casos. Cuando la integral de a en b en g es igual a 0 y cuando la integral de en b de g es mayor que 0. A lo mejor alguien se pregunta, ¿y por qué no abordas el caso en que la integral de en b de g es menor que 0? Porque esto no pasa. Acuérdate que tu g por hipótesis es no negativa. Ajá. Entonces, la integral de en b de g tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, ¿qué posibilidades tiene? Pues que sea 0 o que sea mayor que 0. Y son los casos que se abordaron aquí. Ajá. Y entonces, sea cual sea el caso, en cualquier caso se concluye que hay un punto psi en el cerrado a, b con la propiedad de que la integral de en b de f por g es igual a f de psi por la integral de en b de g. Y ahí se acaba la demostración, ¿va? Del teorema del valor intermedio generalizado de la integral. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien
¿O hay alguna duda? Los escucho. Yo tengo una duda, profe. Te escucho, te escucho. Ya cuando acabamos la última implicación, f de psi por la integral de a en b de g, o sea, esa última igualdad, ¿cómo concluimos, o sea, ya lo de abajo, que... Ajá, Esto de aquí. ajá, no, lo de la hasta la derecha. mm, Esto. Sí, o sea, es que eso es lo mismo que eso. Perdón, aquí hay un detalle. Aquí me comí algo, ¿no? No sé desde qué parte, a ver, déjame ver. Aquí hay un error. Ahorita corregimos esta parte. Aquí hay un error, ¿no? Porque miren, fíjense. Déjenme subir. Nosotros teníamos estas desigualdades. Esto está perfecto. Hasta ahí todo va súper, súper bien, ¿no? Ahí no hay ningún problema. El caso 2.1 está perfecto. No hay ningún problema ahí tampoco. En el caso 2.2, ahí es donde sí hay un mini detalle que ahorita vamos a corregir. Fíjate, tenemos estas desigualdades. Si suponemos que la integral de en b de g es mayor que 0, nosotros lo que hacemos aquí lo que está en el cuadrito es dividir por la integral de en b de g. Ajá. Entonces, no nos queda esto en el numerador. Está mal eso. ¿Qué nos termina quedando? Nos quedaría quedando la integral de en b de f por g, ¿no? Porque estamos dividiendo por la integral de en b de g. Entonces, esto se nos cancela. Nos queda aquí la integral de en b de g. Y esto se nos cancela también. Entonces nos termina quedando justamente esto, pero con la g aquí. Entonces, aquí se hizo una corrección, ¿eh? Aquí yo había puesto la integral de en b de f, pero más bien es la integral de a en b de f por g. Ajá. Consecuencia de dividir por la integral de en b de g en esta desigualdad. Aplicamos teorema del valor intermedio de continuidad. Eso está perfecto. Hay un punto psi donde f de psi es igual a la integral de en b de f por g. Aquí hay que agregar a la g. Entre la integral de en b de g. Y entonces multiplicamos por la integral de en b de g y ¿qué nos termina quedando? Que f de psi por la integral de en b de g es igual a la integral de en b de f por g. Otra vez, aquí faltó poner la g. Y ahora sí, ya con esto, sea cual sea el caso, se concluye esta igualdad. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Ahí había un detallito. Gracias por la... Bueno, me hicieron notar eso. ¿Quién me preguntó si está bien todo? Sí, profe, gracias. Ahora sí Ya, ya. vale. A ver, alguien me pregunta, profesor, a lo mejor es medio abstracto explicar, pero ¿por qué no se cumple el teorema para una G negativa? Sí se cumple, sí se cumple. No es abstracto, sí se cumple, solo que yo hice el caso en que la G es no negativa. Ajá. O sea, lo importante en esta G, es que sea integrable y tenga la misma asignatura en todos sus puntos. O sea, o que la G sea mayor o igual que 0 siempre, o que la G sea menor o igual que 0 siempre. No que tome en un punto x1 un valor mayor que 0 y en un punto x2 un valor menor que 0. Eso no lo queremos. Lo importante aquí es que la G sea de una misma asignatura, o no negativa o no positiva. Eso es lo que se necesita en el fondo. ¿Va? Yo lo hice con una G integrable no negativa. Pero igual si aquí yo le hubiera puesto no positiva, pues sí cambian algunos pasitos la prueba, en algunos detallitos. Por ejemplo, aquí es importantísimo aquí que la G sea mayor o igual que 0 para que se preserve la desigualdad. Pero bueno, o sea, si no se preserva, ¿qué es lo que va a pasar? Si la G es menor o igual que 0, se te va a invertir la desigualdad y aquí te va a quedar m minúscula por g de x mayor o igual a f de x por g de x mayor o igual a m mayúscula por g de x. Ajá. Y haciendo cuentitas, al final, o sea, ustedes hagan esas cuentas. Al final terminas llegando a esto nuevamente. Y aplicas nuevamente teorema del valor intermedio de continuidad. Ajá. Entonces, o sea, algo que se podría probar es que también se vale, es más, aquí lo dejo también, como el otro caso, no positiva. Esto quedaría como un ejercicio, hacer el caso en que es no positivo.
Ajá. Se sigue valiendo, existe un punto psi en el cerrador coma b tal que se da esta igualdad. ¿Ok? Y ya. Entonces sí se vale incluso cuando es no positiva. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Sí? Bueno. Pues entonces yo creo que hasta aquí le dejamos. Son 12:59, está perfecto. Ya el lunes comenzamos con los teoremas fundamentales del cálculo. Con Cristian van a ver la función x a la n este viernes. Van a ver la integral de x a la n. Van a ver una fórmula para calcular la integral de en b de la inversa de una función. Ajá. Y van a ver a lo mejor la desigualdad de Young usando este resultado. Se puede mostrar esta desigualdad, que ya la vimos en cálculo 1, ya la comenté en cálculo 2. Entonces la vamos a volver a ver, pero usando ahora teoría de la integral. ¿Ok? Y con David van a ver aplicaciones del teorema del valor intermedio de la integral, que es justo lo que acabo de ver hoy. Ahí me pregunta, profe, ¿hasta qué pregunta ya podríamos hacer de la guía? Ya podrían hacer bastante. Déjenme cortar la transmisión y ahorita le digo hasta dónde podrían hacer.